Bien, entonces guardamos, recargamos. Pues fíjate cómo aquí sí me la cambió. ¿Por qué? Porque previamente la agregué. Haz de cuenta que primero la agregué y luego lo bloqueé. Entonces, pues aquí simplemente es una modificación. Pero si nunca la agrego, aquí va a intentar de agregarla, porque estamos usando un setter que detrás de las escenas agrega. Como ya vimos, guardamos, recargamos, pues fíjate cómo no me la agrega. Entonces, este es el caso de cuando el objeto no es extensible. Acuérdate que, por lo tanto, cuando se realiza un seteo, como estamos viendo por acá, un seteo, pues lo mismo que asignación, como tú lo quieras ver. Está compuesto por valor, propiedad. Entonces aquí el seteo va a fallar también cuando no es extensible. Entonces vamos a ponerle un fail. Un fail. Va a fallar. Entonces estamos viendo los tres casos de cuando una asignación, un seteo falla. Cuando es una propiedad propia de solo lectura. Cuando es una propiedad heredada de solo lectura. Porque no se puede, y quiere sobreescribirla, no se puede sobreescribir algo que sea de solo lectura que venga desde el prototipo. Y el otro caso es cuando el objeto no es extensible. Entonces fíjate cómo, como te decía, la asignación, el seteo, se puede dar en tres casos. Una, que agregue propiedad, pero si no es extensible no la va a poder agregar. Otro es, por ejemplo, que quiera actualizar, pero si está como lectura no va a poder actualizar. El otro caso es cuando tú quisieras que a través de una asignación se pudiera sobreescribir algo. Vemos cómo no se va a poder si la propiedad es de solo lectura. Entonces por eso te decía que una asignación puede ser un update, una agregada o una sobreescritura. Entonces pues fíjate cómo estamos previniendo y cómo estamos viendo de manera general cuando la asignación de propiedad tiene éxito y cuando no. Entonces con esto ya prácticamente hemos dominado lo que es la cadena de prototipos aquí en JavaScript. Y como te dije de manera general, la cadena de prototipos bien, a mí me gusta mucho y a mí, pero antes de gustarme me daba mucho miedo porque yo tenía, pues sí, pavor, soy muy paranoico de que cuando modificara un objeto me chutara o me modificara la cadena de prototipos. Porque como te digo, un objeto o varios objetos pueden heredar de un mismo objeto prototipo. Entonces, si tú modificas la cadena de prototipos de más arriba, sin que te des cuenta o sin que te des cuenta o ahora sí que voluntariamente, como sea, pues vas a hacer una modificación, ahora sí que tremenda, porque tú puedes pensar que un objeto hereda de un prototipo concreto, pero no nomás ese objeto, puede haber más sin que te des cuenta o que tú mismo te des cuenta. Entonces, si tú llegas a modificar la cadena de prototipos, pues vas a ser un verdadero cochinero. Entonces, esta es la maravilla de la cadena de prototipos aquí en JavaScript. Que cualquier operación, llámese para agregar, llámese para leer, llámese para actualizar, para eliminar, como ya vimos la última operación, nunca va a afectar la cadena de prototipos a menos de que tú la hagas explícitamente. Es decir, en pocas palabras, cualquier operación va a afectar solamente al objeto que esté a la izquierda y nunca vas a modificar la cadena de prototipos. Entonces, con esto vamos a dar ya un repaso general de todo lo que es la cadena de prototipos ya en los próximos videos. Y en este video vamos a ver si me alcanza algo. Yo ya he preparado una serie de sentencias, un diagramita, para que veamos un repaso general de lo que es la cadena de prototipos, la herencia en sí aquí en JavaScript. Bien, como ya vimos, cuando trabajamos con propiedades, vamos a ver un repaso general de la herencia. Ya todo esto ya lo vimos, pero te lo estoy poniendo con sentencias para que afiances más los conocimientos. Entonces, vamos a empezar con la consulta de propiedades. Como ya vimos, una operación, pues tú puedes agregar propiedades. Básicamente una propiedad tiene las operaciones CRUD, por decirlo de una manera, de base de datos. Puedes agregarlas, puedes leerlas, puedes actualizarlas y puedes eliminarlas. Vamos a ver primero el caso de consulta de propiedades, que como ya lo vimos, repito, pero es un repaso general ya en sentencias para que termines de comprender todo al 100%. Supongamos que se consulta la propiedad P de propiedad en el objeto O objeto. Entonces vamos a ver cómo sería cada uno de estos casos. Si O, como ya vimos, si O no tiene una propiedad propia con ese nombre, es decir, ahora sí que tú ya sabes la propiedad propia, simplemente la voy a leer.
Tú ya sabes lo que es una owned property, una propiedad propia y una propiedad heredada. Entonces dice, si O no tiene una propiedad propia con ese nombre, en este caso con P, se consulta la propiedad P en el objeto prototipo de O. Vamos a ver todo ese caso con un poquito muy general. Me voy ya muy rápido. Vamos a limpiar todo este cochinero. Si tú quieres, pues te puedes conservar este script, que es muy importante para que sepas cuándo va a fallar el seteo, que de todos modos la vamos a volver a tocar ahorita. Vas a ver. Entonces vamos a quitar todo esto. Y entonces acá vamos a hacer let prototipo. Y vamos a poner la propiedad P, como te decía. Vamos a ponerle P. Entonces, ¿qué dice ese caso? Dice, si O no tiene una propiedad propia con ese nombre, se consulta la propiedad P en el objeto prototipo de O. Entonces vamos a crearnos el famoso objeto O. Y como te puedes estar observando, no tiene una propiedad propia que se llame P. Por consecuencia, si hacemos un log de O.P, como dice acá, dice, si no tiene una propiedad propia con ese nombre, se consulta la propiedad P en el objeto prototipo de O. Pero acá me estoy equivocando, acá es object que herede de ese prototipo, obviamente. Create, vamos a ponerle prototipo. Guardamos, recargamos, fíjate cómo dice P, efectivamente. Entonces ya vimos este caso, vamos a ir palomeándolo, pues uno por uno, para irnos en orden. Pum. Bueno, no lo voy a palomear para no ensuciar mi trabajo. Entonces, pues vamos a dejarlo así. Y luego dice el otro. Bueno, pero lo vamos a dejar ya para el próximo video mejor. Saludos.